Muy buen día, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar un ejemplo más sobre equilibrio y cómo construir el diagrama de cuerpo libre del ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy. Y el ejemplo que vamos a tomar de momento es el siguiente. Tenemos una pelota de 200 newtons que cuelga sobre una cuerda que está unida a otras dos cuerdas, como se observa en la figura 4.10, es la figura que tenemos por acá, ¿verdad? Y pues bueno, de esto nos piden que encontremos las tensiones de las cuerdas A, B y C. Como se pueden dar cuenta, tenemos ahí un círculo con una línea hecha por guiones o punteada, y ahí es donde tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre. En esta oportunidad, pues para que vayamos viendo, pues voy a redibujar aquí en esta parte el diagrama de cuerpo libre y después lo voy a trasladar a una escala más grande. Entonces, precisamente en este punto donde se encuentran todas las tensiones, pues ahí vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas. Estamos diciendo que en esta dirección X es positivo y hacia acá X es negativo. Hacia abajo vamos a tener Y negativo y acá arriba pues vamos a tener Y positivo. Acá tenemos una tensión producida por la cuerda B hacia arriba y este ángulo que tenemos acá de 45 grados por ángulos complementarios pues es exactamente el mismo ángulo que tenemos de este lado. Acá tenemos 45 grados. Y este ángulo de 60 pues es el que se forma acá de este lado, que tenemos 60 grados, y sobre esa cuerda A pues tenemos la tensión en A. Aquí está la tensión en A, la tensión en B, la tensión en B, y la tensión en C es la misma que ejerce el peso de esa pelota, ¿verdad? Entonces voy a trasladar ese diagrama de cuerpo libre que está ahí sobrepuesto. Y bueno, habíamos dicho que teníamos nuestro sistema de coordenadas. Esto es X. Y acá tenemos lo que es Y. Ahora vamos a dibujar los vectores. Hacia abajo tenemos, ahí no se me, lo voy a trabajar aquí en rojo. Hacia abajo tenemos lo que es el peso o la tensión en C. Acá también tenemos lo que es el vector B, aquí a un ángulo de 45 grados, esto es B, y hacia acá tenemos el vector a un ángulo de 65 grados. Y ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre para el ejercicio que tenemos que ver. Como estamos trabajando sumatoria de fuerzas, o equilibrio mejor dicho, pues para equilibrio entendemos que toda la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto tanto en X, como la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, como en Y. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si lo partimos de este análisis, pues tenemos que encontrar las componentes en X y en Y de los vectores A y B. Entonces vamos a tomar que la componente de A en X es igual a la magnitud del vector A por el coseno de 60 grados. Aquí coloqué 65 pero es 60. Y la componente en Y, de A
es la magnitud del vector A por el seno de 60 grados. Y en B pues se nos facilita porque tenemos un ángulo ahí de 45 grados. Entonces la componente en X de B es igual a B, a la magnitud en B por el coseno de 45 grados, y la componente en Y de B es igual al seno de 45 grados. Muy bien, entonces vamos a trabajar de momento lo que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y de esta relación pues tenemos que el vector A va en dirección de X negativo. Entonces podemos decir que el signo de ese vector es negativo. Y que en B, como va en dirección de X positivo, pues esa componente es positiva y lo podría escribir de la siguiente manera. B en X menos A en X es igual a 0. B en X habíamos dicho que es B por el coseno de 45 grados menos la componente en A en X que habíamos dicho que era A por el coseno de 60 grados, y esto es igual a 0. De esto pues podemos plantear la ecuación de que B coseno de 45 grados es igual a la magnitud de A por el coseno de 60 grados. Aquí voy a despejar para B. B es igual al valor, a la magnitud de A por el coseno de 60 grados, y todo esto dividido dentro del coseno de 45 grados. Muy bien, aquí voy a trabajar lo siguiente. Coseno de 60 grados, habíamos dicho que era 0.86 si no estoy mal. Coseno de 60, no, es 0.5, y el coseno de 45 es 0.71. Lo vamos a aproximar y vamos a trabajar con 0.71. 0.71. Entonces esta magnitud de B la podemos escribir como 0.5 de A dividido 0.75. Perdón, 0.71. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Muy bien, voy a cambiar de diapositiva para que tengamos espacio. De este lado pues voy a plantear la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí tenemos dos fuerzas hacia arriba, ¿cierto? La componente en A en Y más la componente en B en Y menos el peso. Esto es igual a 0. ¿Verdad? El peso aquí lo tenemos. Muy bien, teniendo esto que tenemos acá, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí voy a colocar la expresión de hace un momento. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí habíamos dicho que era la componente de Y en A más la componente de B en Y menos el peso igual a 0. La componente de A en Y era A por el seno de 60 grados más la componente B en Y, que era la magnitud de B por el seno de 45 grados. Y voy a despejar para el peso, y esto es igual a el peso. Muy bien. Acá, como ya habíamos despejado para B, en esta ecuación, pues conviene sustituir esta
esta ecuación en esta otra. Vamos a llamar, bueno, primero vamos a colocar aquí seno de 60 grados. Seno de 60 es 0.8660. Voy a aproximar a 0.87. Y por otro lado tenemos el seno de 45 grados, que es 0.71. Entonces toda esta expresión la puedo escribir como 0.87 de A más 0.71 en B, y esto es igual a 200 newtons. Y esto que está aquí es mi segunda ecuación. Como hemos trabajado los sistemas de ecuaciones, pues puedo sustituir la ecuación 1 en esta expresión, y esto pues nos quedaría como 0.73 esto nos quedaría aquí como 0.87 en A más 0.71 en B. Pero en B nosotros lo que tenemos aquí como igualdad de 0.5 en A dividido 0.71. Entonces aquí nos quedaría 0.5 en A dividido 0.71. Y esto es igual a 200 newtons. Y esta ecuación pues ya la podemos simplificar o despejar para A. Como nos podemos dar cuenta aquí, 0.71 se puede cancelar con este 0.71. Las cancelamos y esto quedaría como 0.87 en A más 0.5 en A igual a 200 newtons. Al sumar 0.5 más 0.87 nos queda 1.37 de A, 1.37 en A, y esto es igual a 200 newtons. A ese entonces 200 newtons dividido 1.37, 200 dividido 1.37, y podemos decir entonces que la tensión en A, en la cuerda A, es igual a 145.98 newtons. Esto incluso lo podríamos aproximar a 146 newtons. Teniendo este valor acá, lo sustituimos en la ecuación número 1 que encontramos en esta diapositiva, y podríamos decir entonces que la tensión que está en la cuerda B es igual a 0.5, esto multiplicado por 146 dividido, aquí son newtons, 0.71. La tensión en la cuerda B es entonces de 0.5 por 146 dividido 0.71, y esto nos da como resultado 102.82 newtons, y esto lo podríamos escribir como 103 newtons. Como nos hicieron la
el planteamiento de manera escrita, pues tenemos que dar una respuesta o una solución de manera escrita. Entonces aquí pues nos toca escribir o redactar la respuesta. Aquí podríamos iniciar con que la tensión en la cuerda A es de 146 newtons. La tensión en la cuerda B esta la habíamos aproximado y habíamos dicho que era de 103 newtons. Y la tensión en la cuerda B o en la cuerda C es de 200 newtons. Esta sería la respuesta que tendríamos que dar a la interrogante o a lo que se nos plantea. Procuremos trabajarlo de esa manera. En el libro, en muchas ocasiones o en la mayoría de casos, cuando ustedes trabajan con ciertos libros de texto, a veces tiran de una vez solo las respuestas y se presenta como A es igual a 146 newtons, B es igual a 103 newtons y C es igual a 200 newtons. Pero sí procuremos presentar una solución en función de cómo se nos plantea. Si la pregunta o lo que se nos plantea está dada en una ecuación, pues la solución la podemos dar como una ecuación. Si nos están planteando un problema de manera escrito, como lo es en este caso, pues procuremos dar una solución de manera escrita. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo pues ya nos plantean esta problemática, es decir, tenemos un semáforo de 120 newtons de peso que cuelga en el punto medio de un cable de 30 metros tendido entre dos postes. Tenemos que hallar la tensión de cada segmento de cable. Si este tiene un pandeo, es decir, bueno, que este cable, vamos a ver, rodado otra vez, 3, 2, 1, halla la tensión en cada segmento de cable si este tiene un pandeo que lo hace descender una distancia vertical de 1 metro. Este 1 metro que nos están dando acá nos va a servir para encontrar el ángulo, para encontrar las tensiones. Es decir, aquí tenemos los dos postes, tenemos uno, acá tenemos otro, pero están separados por una distancia de 30 metros. Si el cable estuviera lo suficientemente tendido para que quede horizontal, pues acá en el punto medio del que nos hablan, donde está el semáforo, pues nos tocaría encontrar otro tipo de fuerzas. Pero este semáforo tiene un peso y resulta que lo que está haciendo es que a esta parte donde tenemos los dos postes, aquí tenemos la horizontal, pero está haciendo esto. Aquí tenemos el semáforo y aquí tenemos una distancia vertical de 1 metro. Acá tenemos una distancia vertical de 30 metros. Eso quiere decir que si dibujamos un triángulo en esta parte, aquí tendríamos 15 metros y de altura tendríamos 1 metro. Este ángulo lo necesitamos encontrar
para la proyección de las tensiones que tenemos que encontrar. Y este ángulo que está acá lo encontramos con la función de tangente inversa del opuesto, que en este caso es 1 metro, partido del adyacente, que son 15 metros, y esto es igual a tangente inversa shift tan de 1 sobre 15 de 3.81 grados aproximadamente. Esto sería 3.81 grados. Ahora sí, teniendo esta información, pues vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre en el punto donde tenemos el semáforo. Entonces, aquí voy a dibujar un semáforo un poco más grande. Tenemos, pero de alguna manera aquí está colgando, y hacia acá tenemos las tensiones. Y para este caso, tanto el ángulo que tenemos por acá y este otro representan este ángulo de 3.81 grados, y de este lado también tenemos 3.81 grados. Esto por simetría y que el semáforo se encuentra precisamente en el punto medio, como lo menciona acá. Entonces aquí ya tenemos el ángulo, aquí tendríamos, llamémosle así, tensión 1 y aquí tensión 2. Y el peso del semáforo que nos mencionan es de 80 newtons. Como la noción que nos permite resolver esto es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pues tenemos que descomponer esto a sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y por otro lado lo que es la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Muy bien, voy a hacer uso de otra diapositiva y acá vamos a redibujar ese diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos nuestro sistema de coordenadas. Esto es X, esto es Y. Y hacia acá tenemos estas dos tensiones. A esta llamamos tensión 1, a esta tensión 2. Y aquí teníamos el ángulo de 3.81. Y el mismo ángulo que teníamos acá. Y por acá pues teníamos el peso, que es de 80 newtons. Muy bien. Vamos a descomponer las dos en sus componentes X y Y. La tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno de 3.81 grados. La tensión 2 en X es igual a T2 por el coseno de 3.81 grados. La tensión 1 en Y es igual a T1 por el seno de 3.81 grados, y la tensión 2 en Y es igual a la tensión 2 por el seno de 3.81 grados. Vamos a trabajar entonces lo que es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y pues esto sería la tensión 2 en X menos, esto sería menos, vamos a borrar esta parte, la tensión 1 en X igual a 0. La tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. Aquí nos queda que la tensión 2 por el coseno de 38 grados, 3.81, es igual a la tensión 1 por el
coseno de 3.81 grados. Tensión 2 es igual a la tensión 1 coseno de 3.81 grados dividido coseno de 3.81 grados. Pues estos dos se cancelan y nos queda la igualdad de que tensión 2 es igual a la tensión 1. Esto de hecho se puede observar desde el comienzo porque todo el sistema es simétrico y quiere decir que este valor que está acá es exactamente el mismo de la tensión 1 igual a la tensión 2. ¿Verdad? Entonces desde aquí pues podemos tener nosotros esa certeza. Muy bien, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos dos componentes positivas. ¿Por qué este es negativo? Porque va en dirección de las X negativas y el otro es positivo porque va en dirección de las X positivas. Acá tenemos la T2 en Y acá tenemos la T1 en Y. Ambas van hacia arriba, entonces son positivas y se puede escribir como tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y. Como el peso va hacia abajo, pues le colocamos aquí el signo negativo menos el peso igual a 0. Acá pues vamos a descomponer estos en sus componentes. Sería la tensión 1 por el seno de 3.81 más la tensión 2 por el seno de 3.81 igual al peso. Como T2 es igual a T1, puedo sustituirlo en esta ecuación y lo puedo dejar como tensión 1 por el seno de 3.81 más T1 por el seno de 3.81 es igual a 80 newtons. Esto lo podemos expresar como 2 por la tensión 1 seno de 3.81 igual a 80 newtons. Este 2 está aquí multiplicando, puede pasar aquí a dividir, entonces la tensión 1 es igual, este seno también está multiplicando, pasa a dividir, se puede expresar como 80 newtons dividido 2 por el seno de 3.81. La tensión 1, que es igual a la tensión 2, ¿cierto? Pues es igual a ese cociente, 80 dividido 2 por el seno de 3.81. Al ingresarlo a la calculadora, pues obtenemos que tanto la tensión 1 como la tensión 2 es de 601.97 newtons. Esto lo podríamos aproximar a 602 newtons. Y como la respuesta, como la pregunta es escrita, nuestra respuesta también tiene que ser escrita. Entonces de todo esto, pues podríamos responder que la tensión en los cables, vamos a ver, ahí la tensión para cada segmento de cable, entonces nuestra respuesta sería que la tensión para cada segmento de cable es de 602 newtons. Y este sería el resultado que tendríamos que dar a la interrogante o al planteamiento que se nos está presentando. Así que espero este par de ejemplos les haya servido para visualizar de otra manera este tipo de ejercicios. Y hasta aquí sería el contenido sobre las fuerzas, diagramas de cuerpo libre y sobre todo en estado de equilibrio, ¿verdad? Así que cuídense mucho, espero verlos en la próxima sesión.